es una batalla que me gusta porque tiene un carácter épico y es el penúltimo punto de inflexión de la guerra de independencia de Rhodesia. Cuando Ian Smith declaró la independencia de forma unilateral en 1965, solo fue reconocida por el Estado Novo Portugués. Y cuando llegamos a esta batalla, bueno, es una escaramuza comparado con todo lo que se está hablando aquí, porque bueno, por la parte de Rhodesia, pues en un total habrán intervenido unos 500 hombres y por el lado contrario, que incluye a Mozambique, al Zanla y se dice que hay algunos cubanos, habría alrededor de unos 5.500. Esto tuvo lugar en el verano del 76, después de la Revolución de los Claveles, y bueno, pues tras la Revolución de los Claveles, todo el Estado colonial portugués en Mozambique cayó de un día para otro. O sea, aquí la gente se acostó con un Estado portugués y al día siguiente por la mañana no había nada. Eh, Esta fue una operación que yo muchas veces la comparo con la operación Market Garden, pero en bien hecho. Realmente lo que hicieron fue infiltrar tropas en Mozambique, unos 40 kilómetros atravesando la frontera, apoyando en los laterales para defender la carretera tropas aerotransportadas de la Infantería Ligera de Rhodesia. Hubo tropas de la policía de Rhodesia protegiendo la frontera para establecer una zona de salida. Y al final, pues fueron 84 miembros de los Eros Scouts. O sea, iban se dice, 6 o 7 vehículos Unimog y 4 vehículos blindados de segunda mano británicos, unos Ferret, que bueno, fueron a atacar una base del Zanla, la más grande que había. Está en unos 40 kilómetros al norte, perdón, unos 40 kilómetros al este de la frontera, junto al río Nazonya. Estos hombres lo que hicieron fue, bueno, pintar estos Unimog y estos vehículos como si fueran vehículos del Ejército de Liberación de Mozambique, con banderitas y todo. Pero, Y Sergio, no solo pintaron los vehículos, ¿no? Se pintaron algo más, ¿no? Para parecer de Mozambique, ¿no? efectivamente, se pintaron ellos porque, bueno, a ver, mientras que, bueno, el regimiento de fusileros africanos de Rhodesia, pues era prácticamente íntegramente africanos, la infantería ligera eran tropas blancas, pues los Selaus Scouts eran unas tropas especiales que eran de diversas razas. Había portugueses, había africanos, había gente de ascendencia británica, había voluntarios extranjeros, no eran mercenarios porque en teoría, según la ley, cobraban el mismo sueldo que un soldado normal. Y bueno, pues los soldados blancos se pintaron la cara con betún para hacerse pasar por negros. Lo que hicieron fue presentarse en medio del campo y cuando las tropas llegaron al centro, se dice que tenían un infiltrado, un miembro del Zanla, que se había pasado de bando. Si miras la historia desde el otro lado, dicen que era un agente doble ya desde el principio, que había dirigido ese campamento y bueno, pues hizo una llamada para que salieran todos las tropas que estaban en el campo a formar y lo que hicieron fue una masacre. O sea, de hecho, vamos, las tropas rodesianas dijeron que habían matado alrededor de 300 personas. Documentos que se encontraron posteriormente demostraron que habían matado a 30 soldados mozambiqueños y a más de 1.000 miembros del Zanla. Eh, o sea, al principio sí que el Zanla dijo que aquello era un hospital, que eran refugiados, que habían hecho una masacre, pero bueno, alrededor de un año después se demostró la verdad. O sea, lo que hicieron fue atracar un campo de entrenamiento de tropas. Pero bueno, ya sabes que tú vi que algo queda, Ujú. porque bueno, toda la prensa internacional, bueno, pues se hizo eco de esto y bueno, pues sirvió como penúltimo clavo en el ataúd de Rhodesia, porque a partir de este hecho, el gobierno sudafricano, que era el único apoyo que tenían en esos momentos, tenemos en cuenta que la República de Rhodesia estaba sometida a embargo internacional y no era reconocida ni ante la ONU. De hecho, con la salida del juego de Portugal, evidentemente ya no tenían ni siquiera un embajador en Lisboa.
pues empezaron los 3 últimos años de guerra de supervivencia de Rodesia hasta que, bueno, llegaron a un punto final en que los impuestos y el servicio militar obligatorio, bueno, pues estaban acabando con la economía que recordemos que era uno de los países más prósperos de África. De hecho, lo llamaban la cesta del pan de África porque todo el tabaco, todos los cereales se producían allí. Finalmente, en el año 1979, Rodesia pasó a llamarse Zimbabue-Rodesia, a aceptar el mandato británico, y en abril de 1980 se convirtió en Zimbabue, después de la selección. El hombre este que dicen, realmente todavía queda gente para contar esta historia, todavía gente que ha participado, todavía están vivos, muchos viven en Australia, en Sudáfrica, alguno en el Reino Unido, alguno en Portugal. Te dicen que nunca existió ese hombre. Le pusieron un nombre, creo recordar, si mal no recuerdo, era Morrison Nayati. Sí hay muchas leyendas sobre este hombre. Era un africano nacido en la frontera y nunca se supo más de él. Sí que hay historias del Zanla que dicen que lo capturaron en abril del 80, que hubo muchas revueltas y fue ejecutado. Y justo en el momento, bueno, que el líder de los Elazo Scouts, su fundador, Ron Ray Daley, viajó a Sudáfrica. Es un hombre que, bueno, es bastante famoso porque cogió los métodos africanos de seguimiento de rastros para no tener que utilizar perros. Sí. Y bueno, aún hoy en día lleva una academia para aprender a rastrear, para cazadores, para gente que quiere hacer hiking. Y bueno, escribió un libro hace ya muchos años que es un... No, pues Sergio, vamos a dejar eso para... Si quieres, ya te tengo invitado hace mucho tiempo a un programa sobre los británicos y sus aliados, y puede que este programa sobre los Rhodesian y los Heroes Scout, aunque tenemos uno muy breve sobre ellos, a lo mejor, si esta vez, ya que estás aquí, aceptas el reto para dentro de un tiempo hacer un programa sobre ellos. Hombre, sobre la guerra sí. Si no me haces acostarme muy tarde, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Vale, hablamos los horarios, a ver si me puedo adaptar. Me vuelvo a vestir de uniforme de capitán. Vale. Eso hablamos y lo que dure el programa, ¿vale? ¿Los invitados tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Sobre la guerra de Rhodesia? ¿O esta batalla? Juan Luis. Pues sí. Sé que los rhodesios lucharon durante 10 años muy bien y con muy pocos medios. ¿Podrías contar algo de la relación que tuvieron con la corona de Inglaterra? Porque has dicho que se sometieron a Reino de Inglaterra al mandato británico, pero entiendo que antes de la guerra tuvieron que romperlo, ¿no? Evidentemente, el 11 de noviembre del 65 se hizo una declaración unilateral de independencia para que no se tomase en cuenta la majority rule que daba el voto a todos los habitantes de Rhodesia. Hasta entonces solo votaban aquellos que pagaban impuestos. Hay que tener en cuenta que Rhodesia era 2/3 partes eran territorios tribales que se autogestionaban a sí mismos. Esas zonas tribales, durante los años finales de los 40 y los 50, tuvieron mucha infiltración comunista, sobre todo China. Y bueno, pues con tal de no cambiar el tipo de Estado, hicieron una declaración unilateral de independencia que está dirigida a la reina. De hecho, efectivamente, hasta el año 71 no tuvieron un presidente. De hecho, su jefe de Estado era la reina de Inglaterra. Y en el año 79, ante la presión internacional, ante la brutal devastación de la economía, porque de hecho se gastaba el 40% del presupuesto nacional en defensa. Habían tenido que subir el servicio militar hasta los 2 años y los que salían del servicio militar pasaban a ser reservistas un fin de semana de cada 4. O sea, tenías una sociedad totalmente militarizada. Tuvieron que volver a ser una colonia británica y de hecho hay fotos de esa época porque los paracaidistas británicos tuvieron que volver a Rhodesia. Y tú ves aterrizar los C-130 de la Fuerza Aérea Británica con un montón de soldados bajándose los pantalones enseñándoles el culo.
O sea, lo tomaron bastante a mal, pero bueno, fue una razón política que no quisieron aceptar esa mayoría. Decían que el país todavía no estaba preparado, que les faltaban por lo menos 40 años de establecer una educación. Tenemos en cuenta que era un país que no tenía ni una universidad. La gente que tenía estudios universitarios estudiaba en Sudáfrica y estudiaban Afrikaans. O sea, ni siquiera estudiaban inglés. Sí. Entonces, realmente sí se separaron de la corona. De hecho, Ian Smith en sus memorias lo dice que muy a su pesar. Muy a su pesar. ¿Alguna pregunta más sobre este conflicto o volvemos un poco a la antigüedad? ¿Volvemos a la antigüedad? Esto es antiguo, ¿eh? Fue el año que nací yo, 45 años. Pero creo que cuando hablamos de antigüedad podemos ir, por ejemplo, a Cinocéfalos con Fran Matías a la guerra, bueno, entre Roma y los estados griegos, algunos, polis y estados. Vamos a hablar de Cinocéfalos. Perdona, Francisco, cuenta. Un segundito. Solo quería decir que si merece la pena ver fotos de la guerra, sobre todo los vehículos del ejército de Rhodesia, porque aquello sí que fue una guerra de Mad Max, ¿eh? Los vehículos que tenían realmente eran increíbles, ¿eh? Y de hecho hay que decir muy a favor de ellos que sus sistemas de antiminas se han copiado hasta la saciedad y se siguen fabricando hoy en día. De hecho, a partir de un Volkswagen Escarabajo y de las ruedas de Fórmula 1 de segunda mano del Gran Premio de Sudáfrica, hicieron un vehículo antiminas que hoy en día se fabrica en Sudáfrica, es como 20 veces más grande, pero el diseño es exactamente el mismo. Sí, creo que sé cuál es. Es alucinante. Pues vamos ya... Sergio, ya está, me tienes que hacer el programa. Vamos ahí con fotos. Hecho. Vale, Fran, fotos vamos, hay pocas, Fran, empezamos, Fran. Vamos a Cinocéfalos. Fran Matías. Vale, ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, es que tenía el micro en silencio. No, iba a comentar también respecto a ese tipo de vehículos, que es verdad que han sido un antes y un después, porque, bueno, al fin y al cabo la mayor amenaza que habían eran las minas, ¿no? Y bueno, los diseñaron. El que comentas, el de las ruedas de Fórmula 1, ese era específico para antiminas, es decir, para ir a desactivarla, y luego estaban los otros, que era para patrullar. Y bueno, ahora mismo pues no solamente se dedican a fabricarse versiones de eso, bastante más moderno, hubo una evolución, el motor, por ejemplo, se colocó adelante de una manera en la cual si explotaba pues que saliera desprendido, las ruedas también, porque se vio de que dependía de cómo están colocadas al explotar pues podía dañar el chasis. Bueno, la verdad que llenaban de agua para el mercado civil. Se vendían también para el mercado civil. Tú podías comprarte un vehículo de esos. Había gente que vivía en granjas muy alejadas y se trasladaba en eso.